buenas tardes, mujeres hermosas, mujeres valientes, mujeres esforzadas, que esta tarde han dispuesto este tiempo que tenemos a solas con nuestro Dios, este tiempo para nosotras con nuestro amado. Tenemos una cita muy especial, así es que sean bienvenidas cada una de ustedes, mujeres que nos escuchan, familias que nos están viendo. Sean bienvenidos y vamos a comenzar este tiempo poniéndolo en las manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre. Señor, que este tiempo podamos alabarte con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, que te exalte, que te alabe al único. Señor, eres el único que merece toda nuestra gloria y toda nuestra honra, toda alabanza y toda adoración. Señor, recibe esta tarde, Señor, que este tiempo no haya nada que interrumpa, Señor, este momento que tenemos contigo, Señor. Todos los pendientes, todas las cosas, Señor, que los afanes de nuestro día a día, Señor, los dejamos a un lado. Este tiempo queremos ser como María, Señor, estar a tus pies, buscar lo más importante que eres tú, Señor, nuestro encuentro contigo. Padre, toma control esta tarde y recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén.
grande es la fidelidad de Dios con cada una de nosotras. Yo creo que tu mujer, ahí donde estás, yo creo que puedes recordar cuán fiel ha sido Dios en tu vida. Creo que, como dice esta canción, es grande. Ha sido algo que, siendo hijas, a lo mejor yo no sé de dónde te rescató Dios. Yo no sé en qué situación estabas, quizás alguna enfermedad, alguna situación complicada en tu vida. Y yo creo y estoy segura que tú has podido ver la mano de Dios obrando en tu vida, en tu familia. Así es que yo te animo, mujer, sigamos confiando en Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque para siempre, cada día podemos ver esas misericordias por ese amor incondicional del Padre por cada una de nosotras, mujeres. Esta tarde yo te invito para que juntas escuchemos la palabra de Dios y vamos a dejar este tiempo a la señora Malú. Buenas tardes, damas. Vamos a dar inicio al tiempo de esta prédica, poniendo esta reunión en las manos del Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos y poder escuchar tu palabra y seguir trabajando en nosotros, porque no quieres que estemos como estamos ahora. Quieres llevarnos a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Aquí está nuestro corazón, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nosotros. Nosotros somos barro en tus manos y tú, Señor, eres el alfarero. Que nuestro espíritu tenga que oír lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muévete y haz lo que tengas que hacer. Es tu tiempo, es tu momento. Eres tú el que obra en el corazón de cada dama que ha dispuesto su corazón para reunirnos, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno, mujeres, que te has dado la oportunidad de venir y escuchar la palabra, de dejar los afanes, como decía la pastora Adriana, de dejar todo y estar reunidas para escuchar la voluntad de Dios. Hoy me toca el tema de no obedecer, dice la palabra de Dios, que qué tremendo es no obedecer a Dios. Vamos a ver a Moisés en una etapa de su vida. Acompáñame a Éxodo 2, del 11 al 25. Acompáñame, por favor. Éxodo 2, del 11 al 25. Dice la palabra de Dios: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, y 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián
vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer. Aquí sabemos que Jetro era un sacerdote de Madián, pero no era de la tribu de Israel. Y Jetro dio a Moisés a su hija por esposa, que se llama Séfora. Sin embargo, el corazón de Moisés todavía estaba en Egipto, con su propio pueblo, en esclavitud. Cuando nació su primer hijo, Moisés le llamó Gersón, porque significaba extranjero he sido en tierra extraña. Y aquí vino la primera dificultad grave entre Moisés y Séfora. Sucedió precisamente en el nacimiento de su hijo Gersón. Era de suponerse que Moisés quería que el niño fuera circuncidado, según el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y a Séfora le faltó comprensión en cuanto a asuntos espirituales, ya que Séfora no era judía y desconocía los pactos que Dios había hecho con su pueblo judío. Aquí vemos y podemos ver que dice que su papá era un sacerdote. Por lo tanto, fue discipulada por su papá Séfora, pero sabes, yo pienso que no conocía a Dios. Había oído hablar de Dios, pero no lo conocía. No le tenía el temor a Dios. Por lo tanto, ella no tomaba muy en cuenta las cosas espirituales, porque así era su vida diaria y así su papá, por más que se esforzaba, pienso yo, ¿verdad? Pues la hija no lo tomaba muy en serio. Entonces vino aquí precisamente de que Moisés quería que el niño se circuncidara, porque Dios lo había establecido con Abraham. Dice, ella no apreciaba las cosas de Dios como Moisés, pero ella no tenía sentido para ella el ser circuncidado no tenía sentido para ella. A cada niño varón, a los 8 días de nacer, como señal de su pacto con el pueblo de Israel, se les hacía la circuncisión. Y para Moisés era sumamente importante hacer esta circuncisión, porque era un pacto y era una obediencia hacia Dios. Era esa obediencia que Dios le había pedido a su pueblo y él quería llevarlo a cabo, porque a pesar de que él no creció entre ellos, pero tuvo la oportunidad de que su mamá lo creció y le puso esos fundamentos espirituales en él, le hizo conocer de Dios a través de fábulas, a través de pláticas, porque su mamá lo crió mientras la que lo recogió, que era la hija del faraón, se lo dio para que lo educara. Entonces le puso los principios de la palabra de Dios a Moisés, y Moisés los tomó muy en serio y los llevó en su corazón todo ese tiempo. Aquí podemos ver que él dice que aún estando en esta ciudad de Jetro, con Jetro, su corazón permanecía junto a los hebreos, junto a los judíos. Su corazón estaba pendiente de ello, en lo contrario de Séfora, ¿verdad? Séfora no veía el caso que se hiciera eso. No le veía así, por lo tanto, se oponía a que se lo hicieran a su hijo. Podemos imaginarnos la conversación que tuvieron Séfora y Moisés como esposos, ¿verdad? Nos podemos imaginar, vamos a poner un poquito en nuestra imaginación esa plática al respecto de esta situación que se tenía que hacer por obediencia a Dios.
decía Débora, Séfora decía, qué bárbara costumbre, no es necesario, Moisés, ¿cómo voy a permitir que mi hijo precioso sufra esas ideas raras tuyas? Yo pienso que lo decía enojada, ¿verdad? Lo decía que cómo era posible que como padre él quisiera darle ese sufrimiento a su hijo. Ella lo veía de ese punto de vista, pero Moisés sabía que era una promesa de Dios y que también era una bendición, y al obedecer iba a traer una bendición para su familia, y sus hijos iban a aprender a la obediencia, a obedecer lo que Dios ha decretado y lo que Dios ha hablado. Pero Séfora insistía en que no, y su orgullo no le permitía reconocer de que Moisés tenía la razón. Y ella decía, no es justo, sería muy doloroso para él. Qué rito más sangriento. ¿Qué hizo Moisés? Suspiró, dejó el asunto por la paz. Recordemos que Dios dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Moisés tenía un corazón muy bondadoso, no le gustaba pelear, no le gustaba altercar. Dios transformó su corazón de Moisés, porque a un principio él no era así. Recordemos que él tuvo cuando se enojó, cuando golpeó con la vara la piedra para sacar el agua, tenía sus arrebatos, pero Dios lo transformó. Dios lo transformó y él se dejó ser transformado por Dios. A un principio Moisés no quería obedecer. Recordemos, si quieren ustedes leer Éxodo, toda la historia de Moisés, cuando se le aparece Dios en la zarza y él insiste que él no puede porque es tartamudo, que él no va a ir porque ¿quién le va a entender y quién le va a creer? Y Dios le decía que fuera, que él lo iba a usar, y él decía que no, y que no, y que no. Estaba desobedeciendo a Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y le dijo, bueno, está bien, trae a tu hermano y él va a ser tu intérprete. Y Dios le dio esa oportunidad. Dios cambia vidas cuando nosotros cedemos nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros estamos dispuestas a ceder nuestro corazón y a obedecer a Dios. Lo que no pasó con Séfora, con Séfora no pasó eso. Ella no quería obedecer, ella quería seguir su vida, su rutina, como siempre lo había hecho. Ella no conocía de pactos, ella no conocía de la obediencia hacia Dios. Y por eso ella insistía en ello, ¿no? Y por eso ella se irritaba y se enojaba y decía que no es posible. Hasta que Moisés dijo, bueno, lo voy a dejar por la paz, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo y vamos a disgustarnos, ¿verdad? Y pudiera ser que las cosas puedan ir más grave más adelante. Entonces Moisés suspiró y dejó el asunto por la paz y esperó hasta que ella se calmara antes de mencionar nuevamente el asunto. Pero la próxima vez, Séfora, cuando me imagino que volvió a intentar Moisés tocar el tema, pero ella entonces lloró. Entonces ella lloró rogándole a Moisés que no circundara a su hijo. Y Moisés se cansó de pelear y dejó en paz el asunto. Lo dejó en paz, no quiso seguir peleando, no quiso seguir discutiendo porque sabía que no iba a hacer entrar en razón a Séfora. Pasaron los años, les nació un segundo hijo y finalmente llegó el día en que Dios envió a Moisés a Egipto. Pero antes de todo esto yo quiero comentarles, a mí me venía cuando yo leía esto, que qué importante es, jovencita, si tú me estás escuchando, mujer que estás en tiempos de que quieres casarte, que es el tiempo de casarse, no te desesperes. Pídele a Dios que te dé la persona indicada. Pídele a Dios que te dé un hombre conforme al corazón de Dios. No te desesperes y tomes a cualquier varón por la urgencia de casarte. Y peor aún si no es cristiano.
porque vemos aquí el ejemplo de Séfora y Moisés. Moisés aceptó casarse con la hija de Jetro, pero sabía que no era del mismo sentir y no venían de la misma palabra de Dios. Y por eso sufrieron esas diferencias. Yo te animo y te insto a que tú ores y le pidas a Dios, que no te desesperes. Acuérdate que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Dios tiene su tiempo y a su tiempo Él te va a dar la persona indicada. Muchas veces yo oía a un pastor decir, muchas veces hasta entre los mismos congregantes pensamos que porque se reúne el varón, porque asiste todo el tiempo, porque viene a las reuniones, pero en realidad su corazón no está muy firme en el Señor. Y aún así hay diferencias en el matrimonio, aún siendo cristianos. Pero si esperas la respuesta del Señor y esperas que Él te dé el varón indicado, Él lo va a hacer. Pídele. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Pídele, ¿cómo quieres ese varón? Que sea un hombre temeroso de Dios, que sea un hombre con el corazón de Dios, que se ame a sí mismo para que pueda amarte a ti. Que estén en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, porque si no, no van a poder caminar juntos. Va a pasar de muchas situaciones cristianas y yo he tenido personas jovencitas que no esperaron el tiempo de Dios, se casaron con una persona que no es cristiana y ahora he visto que en lugar de que ella los convirtiera a Dios, Él la convirtió a ella y se separó de Cristo. Ya no se reúne, ya no se congrega, ya no participa en las cosas de Dios. Entonces, como mi consejo es decirte, jovencita o persona que tienes necesidad de casarte o que ya dices, está pasando el tiempo y no veo respuesta, espera en el Señor, espera en Él, porque Él tiene lo mejor para ti, Él tiene la persona idónea para ti y después vas a ver qué hermoso es cuando esperamos a Dios, cosa que no hizo Moisés, ¿verdad? Moisés le dieron a Séfora, la aceptó y se casó. No pensando en que no iba a hacer unión con él en lo espiritual. Había una brecha muy grande en ese aspecto y no pensó en su descendencia, en las consecuencias que iba a traer a través de esta unión y para sus hijos también. Tenemos que pensar en todo esto. Entonces llegó el día en que Dios envió a Moisés a Egipto para presentarse delante del faraón y declarar: deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés y Séfora y sus 2 hijos montaron sus asnos y empezaron el largo viaje. Pero leemos lo siguiente: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Eso está en Éxodo 4:24. Apúntalo por favor y después checas la escritura ahorita por el tiempo, porque es extenso lo que tengo para decirles, no va a dar tiempo de leerlo, pero ustedes lo pueden leer. Eso está en Éxodo 4:24. Séfora en un instante supo que la vida de su esposo estaba en peligro por su desobediencia. ¿Qué necesidad tenía? Fíjate que hasta resultó peor, porque en el momento que salió Dios, iba a matar a Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Séfora? Aquello que ella había odiado, que le había repugnado, aquello que ella quería olvidar, la circuncisión, de repente llenaba su mente. Ella tenía que obedecer a Dios y tenía que hacerlo en ese momento. Fíjate, fue más duro para su bebé. Fue más duro porque si lo hubiera hecho en el tiempo de Moisés, lo prepararían con calma, con toda delicadeza para que no le doliera tanto al niño. Lógico, le va a doler, es natural, es el cuerpo. Pero lo iban a hacer con delicadeza. Ahora, por la desobediencia, Dios dijo, esto se tiene que hacer. ¿Y cómo lo hizo Débora? Lo hizo deprisa. Agarró el prepucio del niño y lo cortó. Imagínate el sufrimiento del bebé.
cuando ella pudo haber evitado eso, cuando ella pudo haber obedecido a Dios y a Moisés y hacerlo. Y lo tuvo que hacer entonces deprisa. Tenía que hacerlo en ese momento. Si no, su marido moriría y no habría esperanza para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Ella tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a los pies de Moisés, diciendo, aquí me da risa, me da no sé qué, pero después de que ella tuvo la culpa, ¿verdad? Después de que ella se opuso, ahora resulta que todavía sarcásticamente y enojada, irritada contra Moisés, le avienta el prepucio y le dice una ofensa que era muy grande para los hebreos. Le dice, entonces le echó a los pies de Moisés diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Estaba enojada, pero porque no quiso reconocer que fue porque ella no obedeció. ¿Cuántas veces nosotros así hacemos? ¿Cuántas veces ponemos pretextos o nos disculpamos o no queremos reconocer que fue nuestro error y todavía sarcásticamente le echamos la culpa a Dios, a la persona, a tu esposo, a quien haya sido, y nos disculpamos nosotros? Y eso hizo Séfora. Ella tomó eso y le dijo esposo de sangre. Aunque esta expresión era uno de los insultos más fuertes para los hebreos, en este momento Dios levantó su mano de juicio y salvó la vida de Moisés. Nos preguntamos, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Todo esto era necesario? ¿Por qué estaba en peligro la vida de Moisés? El mismo hombre que Dios había escogido y comisionado para liberar a su pueblo. Moisés iba a representar a Dios delante de la gente y la circuncisión era la señal de ese pacto entre Dios y su pueblo. Si Moisés no era obediente, ¿cómo sería posible que los demás fueran obedientes? Si su liderazgo y su autoridad serían socavadas. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque la vida de Moisés se salvó, hay algo trágico en esta historia. Después de este incidente, Séfora y sus 2 hijos desaparecen de la escena. ¿Sabes? El no obedecer tiene consecuencias. Y lo más grave del asunto es que no nada más eres tú, sino tus hijos también la arrastran. Por no obedecer, Séfora no pudo participar de las bendiciones y de las maravillas que hizo Dios a través de su esposo Moisés. Ella no pudo participar en eso. Dice la Escritura que Moisés la regresó con su padre a Madián nuevamente. ¿Y sabes por qué la regresó? Porque era un estorbo para él, porque sabía que no iba a ser la ayuda idónea que él necesitaba para apoyarlo en los momentos en que él iba a sacar de Egipto a su pueblo. Qué triste, ¿no? Qué triste que por no obedecer hagas tú también que tus hijos se pierdan de la bendición y que tú no participes de lo que Dios tiene para darnos. Es muy triste esto. Y así fue, y así pasó con Séfora. Es muy trágica esta, que ni Séfora ni sus hijos estuvieron presentes para ser parte del gran milagro de cruzar el Mar Rojo. No presenciaron el milagro del agua que salió de la peña cuando Moisés golpeó la piedra. No participó del agua de que bebieron, no fueron testigos del gran milagro del maná, la comida celestial que cada día del cielo descendía para alimentar a su pueblo. Qué pérdida que los hijos de este gran libertador no estuvieron presentes para ser testigos de estas grandes maravillas de Dios. Es triste, ¿verdad? Es triste
y triste para Moisés también, porque él esperaba que ella lo acompañara y lo apoyara en todo eso, y no fue así, Entonces, por otro lado, es triste pensar que un gran líder del pueblo de Dios, como Moisés, tuviera una esposa que no era su ayuda idónea. En vez de ayudarle, apoyarle y ser un complemento para sus necesidades, en realidad ella había sido un estorbo porque no quería obedecer a Dios. Todo este relato está en Éxodo 4. Te pido que lo leas porque es muy interesante, es muy hermoso que aquí Dios nos muestra todo, ¿verdad? Hay una cosa que debemos recordar. Cuando leemos de Séfora, ella vivió muchísimo tiempo antes del suceso más grande de la historia. Dios todavía no se había revelado en la persona de Jesucristo y no había enviado a su Espíritu Santo. Nosotros vivimos después de este suceso y tenemos acceso a un poder interno que ella no tuvo, el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice: el que pide, recibe. Seamos una mujer con hambre espiritual, buscando siempre más del poder de Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana que si no tomamos nuestra cruz, no vamos a poder obedecer a Dios como Él quiere. Como Él quiere. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:24, toma tu cruz y sígueme. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Mateo 16:24. Mateo 16:24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabes? Tenemos que negarnos a nosotras mismas, pero para negarnos a nosotras mismas tenemos que tomar esa cruz. Tenemos que tomar esa cruz para negarnos a nosotras mismas. Lo tenemos que hacer. Debemos tomar nuestra cruz ahí, mujer, ahí morir en la carne, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras actitudes, el desgaste del yo y de una vida plena, manifestación de la vida de Cristo si tomamos la cruz. Debemos de tomar esa cruz y crucificar ahí el orgullo, crucificar ahí los deseos y las emociones, las actitudes y el desgaste del yo, y una vida de Jesús manifestada en la vida de Cristo Jesús. Para que en el hogar, porque es en el hogar donde el alma más se expresa, donde el orgullo no se disimula, donde el ego se siente con derecho, donde la impaciencia se justifica en un tono de la indiferencia. Puede ser disfrazada, la indiferencia puede ser disfrazada de cansancio, donde el amor se condiciona a la reciprocidad. Es ahí donde debemos recordarlo, reducirlo todo, rendirlo todo en la cruz, entregándonos a Dios. El alma del hombre tiene 3 funciones principales: la mente, las emociones y la voluntad. Y todas ellas necesitan pasar por la cruz para que muera el ego, para que muera el orgullo, para que muera la superioridad. Necesitamos tomar la cruz y llevarlo a los pies de Cristo. Como dice la Escritura en Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice la Escritura en Gálatas 2:20? Creo que ya la sabemos todas.
pero vamos a leerlo. Dice Gálatas 2:20, que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vivimos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros lo decimos? Que Cristo vive en mí. ¿Y qué hacemos? Si no tomamos la cruz y ponemos en esa cruz nuestro orgullo, nuestra voluntad, nuestro capricho, Cristo no está viviendo en nosotros. Cristo no está viviendo en nosotros. Podemos decirlo, podemos repetirlo muchas veces, pero si no está en lo profundo de tu corazón, si no has aprendido a seguir a Cristo tomando tu cruz, es inútil. Yo te quiero preguntar, mujer, ¿le has dado tu vida a Cristo verdaderamente? ¿O estás sentado al lado tuyo? ¿O Él toma el primer lugar en tu vida? Él es todo en ti. Él es todo en ti. Dios nos pide que seamos mansos y humildes. Dios nos pide eso, que seamos mansos y humildes. Yo quiero leerte la definición de ser mansos y humildes. Dice, de que soy dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy mansa y humilde. Aprendamos de Dios a ser mansas y humildes. Mansas y humildes. Dice, sobre la humildad no es dejar de pensar en uno mismo, es permitir que otro tenga razón, es callar cuando podríamos hablar, es aceptar el trato sin endurecer el corazón. El humilde no busca defenderse, no busca tener la última palabra, no busca preservar su imagen, solo quiere obedecer, solo quiere agradecer a aquel que lo llena. Esa es la clase de corazón donde el espíritu se siente en casa. Recuerda que la venganza es de Dios. Mía es la batalla, dijo Dios. Mía es la batalla. ¿Qué nos dice Dios, verdad? Que debemos obedecerle, debemos caminar en su verdad, debemos perdonar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? La mente, perdonar y no vengarse. La mente natural dice: tu ex esposo, tu padre, tu hermano o quien sea te hizo mucho daño, haz todo lo que puedas para que él sufra. Eso es lo que pide el mundo. A veces no el mundo, nuestra propia carne dice: ¿por qué me voy a dejar? ¿Por qué no le voy a contestar? ¿Por qué me voy a quedar callada? ¿Quién se cree que es para decirme esto? ¿O por qué me hizo esto? Y no recordamos lo que la palabra de Dios nos pide: que seamos mansos y humildes, que en lugar de responder callemos, porque Él va a responder por nosotros. Él va a pelear nuestra batalla. Yo quiero decirte, fácil no lo es, no es fácil. Yo he vivido muchas circunstancias de estas y no es fácil, pero he decidido dejárselo en las manos de Dios. ¿Sabes? Cuando no puedes, dobla tus rodillas ante el Señor. Métete a tu cuarto, dobla tus rodillas y dile: Señor, no puedo perdonar, pero si tú me ayudas, yo lo haré. Toma mi corazón y haz que yo perdone. Haz que yo lo ame como tú lo amas, como tú lo perdonaste. Dame el amor que tú le diste para que yo se lo pueda dar. Y en lugar de pedirle a Dios, a veces oramos con la persona que nos hizo daño y oramos y decimos: ay, Señor, mira, castígalo, hazle ver su error, porque él es así, porque esta persona es asado. En lugar de decir: Señor, perdónalo, que te conozca a ti.
No tomes en cuenta sus ofensas, antes guárdalo en tu nombre. Mira, hay una situación, por ejemplo, con mi hijo en su trabajo. Tiene un gerente y un jefe que le hacen la vida imposible. Lo traen de acá para allá, lo llevan a lugares donde él no puede tener ventas, y sin embargo Dios lo bendice y tiene ventas. Y se lo ha hecho decir al jefe y al gerente: ¿por qué me pones ahí y no me dejas aquí donde yo puedo vender bien? Y ellos le contestan groseramente, y él me decía: mamá, ¿qué hago? Que me dan ganas de contestarles, de agarrarlos a golpe. Y le dije: no, hijo, eso no es la solución. Tú tienes al mayor, y tienes al que te hará justicia, y tienes a un juez verdadero. Ve, dobla tus rodillas y pídele a Dios. Pídele a Dios que te ayude, que trate con el corazón de estas personas. Y me dijo: no, yo no puedo hacer eso. Le dije: bueno, no lo hagas tú, lo voy a hacer yo. Y sabes, sí me dolió y tenía mucho coraje en mi corazón, pero fui y doblé mis rodillas y le dije: Señor, ten compasión de estos varones. No tomes en cuenta lo que le están haciendo a mi hijo. Solo te pido, Señor, que te reveles a sus vidas, que envíes obreros a sus mies para que te conozcan, que ellos sepan que eres un Dios verdadero y que los amas y que también los bendices y procuras su bien. Yo los bendigo, Señor. Yo deseo que estos varones sean prosperados. Yo deseo que les vaya bien. Yo deseo que te conozcan ellos y sus familias. ¿Sabes? Y esa es mi oración diaria para con estos varones. ¿Por qué no hacerlo? Cuando Dios nos ha perdonado a nosotros, cuando Dios ha pasado por alto nuestras ofensas, porque las hemos hecho. El domingo el pastor nos hablaba de ello. El domingo antepasado, hace 2 domingos, Joel nos hablaba de ello. ¿Cómo vamos a responder a la gente cuando nos ofende? ¿Cómo vamos a responder cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios y tenemos la palabra en nuestra boca? Tenemos que responder con mansedumbre y humildad. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo los perdonó en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos ese ejemplo, y que nosotros no podamos perdonar, que nosotros no podamos pasar por alto esa ofensa, porque sabemos que el que va a pelear nuestra batalla es Dios. Él es el que va a pelear nuestra batalla. Él es el que lo va a hacer. Nos pide que amemos a nuestros enemigos. La mente natural dice: ama a tu amigo, odia a tus enemigos. Pero no es así. Jesús nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Eso está en Mateo 5, 44 al 46. Mujeres, no tenemos pretexto, no tenemos excusa para no reaccionar como Cristo nos pide que reaccionemos. Pero todo esto nada más lo vamos a poder hacer clavando en la cruz del Calvario nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si no lo hacemos, créeme mujer, no va a ser posible. No va a ser posible amar al que te ha ofendido. No va a ser posible. Hay otra petición que Dios nos hace en su palabra: el diezmar. ¿Estamos diezmando? ¿O estamos diciendo no, Dios no lo necesita? Dios no lo necesita. O como los fariseos que decían que no podían, que ayudaban al huérfano y no podían diezmar porque estaban ayudando.
Eso no es necesario. Dios nos bendice. La mente natural dice: está bien que creas en Cristo, pero no seas una fanática. Tú trabajaste para ganar el dinero y esta iglesia no lo necesita. ¿Sabes? No es para los pastores, no es para ellos, es para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es para evangelizar, es para llevar la palabra de Dios para todos, para todas los programas que se llevan a cabo. ¿Qué nos dice Dios en Malaquías 3:10? Nos dice en Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. También nos dice antes de este párrafo, dice: porque me han robado. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Dios nos dice: porque me han robado. Porque no le vamos a dar de lo mucho que Él nos ha dado. Lo podemos hacer, no hay pretexto, mujer. Yo te quiero dar un testimonio mío. Yo recién convertida a Cristo, teníamos unas necesidades grandes, no nos iba bien económicamente. Y en ese tiempo, en el 90 y tantos, 92 o 93, mi esposo me dejaba 50 pesos, 100 pesos. En ese tiempo pues era algo, ¿no? Y yo decía: ¿cómo voy a sacar mi diezmo? Pues yo lo sacaba. Dios dice que es el 10%. Y a veces era 1 peso, a veces eran 50 centavos, a veces eran 20 pesos, según lo que me dejaba mi esposo. Pero yo sacaba mi diezmo y dejaba que se acumulara para que fuera bastante cuando lo depositara yo en el sobre. Y ¿sabes? Pude ver la mano de Dios bendiciéndome, derramando bendiciones cuando me faltaba. Cuando no tenía, venían y tocaban mi puerta y me dejaban las tostadas, el queso. Me decían: ore por mí. Oraba por ellos y su pago era darme algo que traían en su canasta. Pero Dios bendice. Él no se queda con nada, mujer. Con nada se queda. Hace el propósito de hacerlo. Dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar. ¿Sabes? Se daban clases en Eduardo Vasconcelos en las tardes y yo decidí ir a tomar esas clases y salíamos ya anoche y se recolectaba al final, se recolectaba para pasajes, para hacer tamales, para hacer esto, para llevar a otros lugares. Y a un principio me costaba mucho trabajo abrir mi bolsa porque no lo tenía, pero la persona me dijo: Malú, dalo, porque Dios te lo va a devolver 1000 veces más. Y ¿sabes? Lo hice. Hubieron veces que yo me tuve que ir caminando a mi casa, de Convivencia de Eduardo Vasconcelos a mi casa. Me iba yo caminando porque había dado lo de mi pasaje, porque había dado lo que tenía, y me iba yo a mi casa caminando. Pero yo sabía que después Dios me lo iba a recompensar 1000 veces más. Y ahora te puedo decir que mi diezmo es abundante, porque Dios me ha bendecido, porque Dios ha visto la intención de nuestro corazón. Es como decía Jesús en esa parábola, que vio a la mujer más humilde y dio lo que tenía, no lo del rico que da lo que le sobra. Dios conoce el corazón, mujer. Hazlo, no te arrepentirás. No lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para Dios. Es obediencia a Dios, porque Dios nos lo está pidiendo. Dios nos lo está pidiendo. Y sabes, si tu esposo no es cristiano, tu esposo va a ver las bendiciones que Dios te ha dado, y ya de él va a salir como sale ahora con mi esposo. Él ahora sale y me dice: aquí está el diezmo, Malú, aquí está, llévalo. Yo ya no tengo que pedirle, yo ya no tengo que separar de mí lo que él me da. Él saca el diezmo de su sueldo y ahora me lo da. Pero porque ha visto la mano de Dios obrar cuando hay una obediencia y hay una fidelidad. Mujer, hagámoslo. Es una oportunidad que Dios nos da para hacerlo.
La obediencia traerá bendición a nuestras vidas y nuestros hijos aprenderán a honrar a Dios y a obedecer a Dios. Porque nuestros hijos son como esponjitas. Lo que ven que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Entonces, démosles ese ejemplo a nuestros hijos. Démosles ese ejemplo. Hay muchas maneras de hacerlo. Aquí da un testimonio de una mujer que trabaja fuera de la casa y no recibe su propio sueldo. Puede darle a Dios. En nuestra propia congregación existen testimonios poderosos y uno es el de Lucy Sánchez. Ella cuenta lo siguiente: cuando me convertí y aprendí sobre el diezmo, mi esposo inconverso, él me daba solo 70 pesos por día para comprar los alimentos para 4 personas y otras necesidades de la casa. De esta cantidad yo diezmaba sin que mi esposo supiera. Y era increíble cómo el Señor multiplicaba el 90%. Cuando yo leí este testimonio me acordé del mío y dije, sí, cierto, Dios no se queda con nada. Como decía el pastor Winmeyer, hasta los costales regala. Hasta los costales regala. No endurezcas tu mano, mujer, no dudes, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él lo pide. Él no quiere que le robemos. Otra cosa que Dios nos pide es el bautismo de agua. Yo te pregunto, mujer, ¿cuántos años tienes como cristiana? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te bautizaste? Es uno de los mandamientos que pide Dios, una ordenanza que Él pide. Dice, el bautismo es solo un rito. Hay mucha gente que dice, el bautismo es solo un rito religioso que está bien si no lo desea, pero no es necesario. No, sí, mujer, es necesario. Es necesario, porque al bautizarnos muere el hombre viejo. Queda enterrado en el mar el hombre viejo y resucitamos con una vida nueva. Resucitamos en el poder de Dios. Somos criaturas nuevas una vez que hemos sido bautizadas. La Biblia nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2:38. Apúntalo, mujer, y después en casa lo lees con toda calma. Aunque el bautismo no salva, es un mandamiento y mostramos nuestro amor para el Señor con nuestra obediencia a su palabra. Quiero aclarar que no me refiero al bautismo de niños, lo cual sí es un rito religioso. La Biblia establece que el bautismo es un acto de obediencia que confirma su decisión de seguir a Cristo. Si una persona rehúsa obedecerlo en lo primero y más elemental, significa que no se ha entregado a Él de todo corazón. ¿Qué más te puedo decir? Ya lo dijo todo, ya lo dijo todo. Y es tan hermoso bautizarte, no tienes idea. Renace tu alma, cambia, transforma tu forma de pensar, tu vida. Es rendirte a Dios, es soltar todo lo que traías en el mundo cargando. Es decir, Señor, aquí estoy, me bautizo en ti para que tu Espíritu Santo venga y nos acoja con verdad. Eso es, ¿sabes, mujer? Tenemos al Espíritu Santo ahora. Tenemos al Espíritu Santo que nos acoge, que nos da la fuerza, que nos da el poder para hacerlo. El Espíritu Santo viene a ungirnos y a darnos poder para ayudarnos y guiarnos en todo lo que acepta de nuestra vida. No simplemente en las áreas espirituales, sino en nuestro diario caminar. Todo lo que nos pertenece, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. Y Él quiere ser parte de todo en tu vida. Por medio del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Dios quiere que lleguemos a ser como Jesucristo. Que lleguemos a ser como Él en pensamientos, en actitudes, en palabras,
en acciones, que seamos imitadores de Cristo, no solamente oidoras, sino imitadoras de Cristo, imitadoras de Él. Es indispensable hacerlo. ¿Sabes qué, mujer? Yo quiero que vayas cuando tengas tiempo a Lucas del 27 al 36. Nos afirma que amar a Dios, que nos ama, no es un mérito, ya que los pecadores también lo hacen. Lo verdaderamente admirable es amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quien nos odia y bendecir a quien nos maldice. Esto implica una acción positiva hacia aquellos que nos han causado daño, que nos han causado malestar. Damos gracias a Dios porque Él nos habla y no quiere que nuestros corazones queden endurecidos, queden amargados. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere llevarnos a esa vida plena, verdadera, a esa vida sin malos sazones, sin rencores ni amarguras. Yo oí el domingo al pastor y los hace 2 domingos a Joel. Dios nos está hablando. Dios nos está pidiendo un corazón tierno, apacible, misericordioso, compasivo. ¿Qué estará viendo en nosotros, mujeres? ¿Qué estará viendo en nosotros que aún no hemos llevado a cabo? Tomemos nuestra cruz y colguemos todo lo que es de la carne y lo sigamos a Él eternamente. Damos gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que no nos deja como estamos. ¿Le has entregado al Espíritu Santo todo? Sabes, yo todas las mañanas le digo: Espíritu Santo, te entrego mi ser, mi alma y mi espíritu. Te entrego mi intelecto, te entrego mis emociones, mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos. Te entrego mi día, te entrego mis finanzas, te entrego mi corazón, te entrego lo que puedo hacer y dejar de hacer. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hazlo, mujer, cada mañana hazlo y tú verás la diferencia. Tú ya no cargarás con lo que cargamos siempre, sino que será el Espíritu Santo que nos guía y nos conduce a toda verdad. Damos gracias al Señor en esta mañana, en esta tarde, por la oportunidad de escuchar su voz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por no permitir que sigamos como hasta ahora hemos estado haciendo. Gracias, Padre, porque tú nos quieres llevar a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a colgar en el madero nuestros deseos y nuestra carne, a ser mansas y humildes como tú nos pides, a depositar todo en tus manos, porque tú dices en tu palabra: mía es la venganza. Yo lo haré, yo pelearé tu batalla. Yo haré que vayas por lugares seguros. Gracias, Señor. Ayuda a cada una de las damas, Señor, a entregar sus vidas a ti, a depositar su confianza en ti, a caminar como tú nos pides que caminemos, en santidad y en verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque sé que mientras fue hablada tu palabra, esa palabra no va a regresar vacía, sino que dará fruto en esa tierra fértil que la ha recibido. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos escuchar tu voz, que no nos quieres dejar como estamos, sino que nos quieres llevar a un peldaño más alto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé, mujer, que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido, mujer?
¿Qué es lo que a Dios te ha estado indicando en este tiempo que hagas, que dejes de hacer? ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Y tal vez estás dándole largas, estás poniendo pretextos y no nos decidimos a ser obedientes. Dice la escritura en 1 de Samuel, en el capítulo 2, verso 30. Dice Dios hablando: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y una de las formas de honrar a nuestro Dios es obedeciéndole a Él. Así es que yo te invito, mujer, ¿qué es aquello? Yo sé que tú lo sabes, tú y Dios saben qué es aquello que Dios te está pidiendo que hagas, que arregles. Como escuchábamos hace un rato, y lo hemos venido escuchando muchas veces, nos han estado hablando acerca del perdón, del soltar, de la manera en cómo nos comportamos. Creo que Dios no quiere pasar a lo siguiente si antes no arreglamos esto, mujeres. Dios quiere bendecir tu vida, y no solamente a ti, quiere bendecir a toda tu familia, a tu descendencia, pero depende de nuestra actitud, mujeres. Así es que yo las invito, vamos a empezar a ser obedientes con Dios, lo que Él nos indique. Deja que Dios trate contigo. Enciérrate en tu cuarto, como decía la señora Malú, y dile: Señor, ¿cuáles son las cosas que tengo que arreglar? ¿Qué es aquello que necesito cambiar en mi vida, Señor? Pídele que Él te ayude en ello, y vamos a hacer ese compromiso de ser obedientes a lo que Él nos indique. Quizás nos vamos a sorprender, quizás hay cosas que tú dices: eso yo lo había dejado atrás, pero Dios quiere llevarnos al siguiente nivel, y para ello necesitamos, mujeres, ser obedientes. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que nos hablas cada día para enseñarnos, para, Señor, seguir instruyéndonos en tu caminar. Padre, gracias porque recibimos esa palabra tuya, Señor, que creemos que todo este tiempo, estos días, esta semana, tú vas a seguir hablándonos, vas a seguir trayendo a nuestra memoria cosas, Señor, que tal vez hay algunas que han quedado pendientes en nuestra vida, que tú quieres que atendamos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en ello, a prestar atención en todas las cosas que necesitamos arreglar, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo pongo en tus manos a cada una de las damas que ha estado en esta transmisión escuchando, Señor, y a todas aquellas que más adelante se van a estar conectando a esta transmisión. Yo las pongo en tus manos y te pido, Señor, usa sus vidas, ayúdalas, Señor, que este tiempo ellas puedan, Señor, tener esa unción fresca, que pueda revelar, Señor, lo que tú quieres para cada una de ellas, Señor. Padre, yo las bendigo en tu nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, mujer, y te invitamos el próximo jueves a esta reunión a las 5 de la tarde de manera presencial.